viejo abrigo sigue colgado en el perchero, como si todavía fueras a ponértelo antes de salir. Lo usabas cada invierno frío, cuando el viento golpeaba la ciudad. Antes de abrir la puerta sonreías y decías: no tardaré en regresar. Yo nunca presté atención a esas palabras, porque parecían algo normal, hasta que un día comprendí que algunas promesas no se pueden cumplir. Nunca sabemos cuál será la última vez que veremos a alguien salir. El abrigo en el perchero sigue esperando, aunque los años no hayan dejado de pasar. Y cada vez que lo miro en silencio, algo dentro vuelve a temblar, porque algunas ausencias viven cerca, escondidas en la rutina de un hogar. Y un simple abrigo puede guardar todo lo que no pudimos olvidar. Todavía conserva en los bolsillos pequeñas cosas sin valor, un recibo, unas monedas viejas y un papel con un número de teléfono. Pero para mí son tesoros que el tiempo no logró borrar, porque fueron tocados por tus manos y eso los vuelve eternidad. La nostalgia no vive en el pasado, vive en los detalles que permanecen. El abrigo en el perchero sigue esperando, aunque los años no hayan dejado de pasar. Y cada vez que lo miro en silencio, algo dentro vuelve a temblar, porque algunas ausencias viven cerca, escondidas en la rutina de un hogar. Y un simple abrigo puede guardar todo lo que no pudimos olvidar. Ayer mi nieto preguntó por él, mientras señalaba hacia la entrada. Le conté historias sobre su bisabuelo, hasta que la tarde quedó callada. Y mientras escuchaba con atención, vi tu sonrisa reflejada en él, como si el amor encontrara caminos para regresar una y otra vez. El abrigo en el perchero sigue esperando, pero ahora entiendo la verdad. No espera que regreses por la puerta, espera que nunca deje de recordarte. Por
como ese abrigo que aún sigue aquí. El viejo abrigo sigue colgado en el perchero, y cada invierno parece abrazarme en tu lugar. Todavía guardo el último mensaje de voz, y no he tenido el valor de borrarlo. Era una tarde cualquiera de martes, nada parecía diferente aquel día. Sonó el teléfono mientras trabajaba y pensé que llamaría más tarde todavía. Tu voz sonaba tranquila, hablando de cosas normales otra vez, preguntando por los niños por la casa, como lo hacías desde siempre. Nunca sabemos cuándo una conversación se convierte en un recuerdo para siempre. La última llamada sigue sonando en algún rincón de mi corazón, y daría todo lo que tengo por escuchar una vez más tu voz, porque hay palabras que no parecen importantes hasta que ya no pueden volver, y un simple te quiero, hijo, puede perseguirte toda la vida después. Pasaron apenas unos días y el mundo cambió sin avisar. De pronto había tantas cosas que todavía quería preguntar. ¿Cómo soportabas los tiempos difíciles? ¿Cómo sabías siempre qué decir? ¿Cómo encontrabas tanta fuerza cuando la vida quería hacerte caer? El amor deja preguntas abiertas que el tiempo nunca responde del todo. La última llamada sigue sonando en algún rincón de mi corazón, y daría todo lo que tengo por escuchar una vez más tu voz, porque hay palabras que no parecen importantes hasta que ya no pueden volver, y un simple te quiero, hijo, puede perseguirte toda la vida después. Anoche reproduje aquel mensaje, sentado solo en la oscuridad, y cuando escuché tu risa al final, sentí el alma temblar, porque durante unos pocos segundos el tiempo decidió retroceder, y volví a ser aquel muchacho que todavía podía llamarte también. La última llamada sigue sonando, aunque los años sigan pasando, y ahora entiendo que algunas voces nunca terminan de apagarse, porque mientras viva en mis recuerdos seguirás encontrando la forma de volver,
mensaje de voz, porque algunas despedidas duran toda una vida. La silla vacía sigue junto a la mesa y nadie ha tenido el corazón para moverla. Durante 40 años ocupaste ese lugar. Cada cena, cada Navidad, contando las mismas historias una y otra vez, y haciéndonos reír igual. Yo solía pensar que siempre estarías como las paredes de este hogar, tan firmes, tan familiares, tan imposibles de imaginar ausentes. Pero un día descubrimos que incluso las cosas eternas pueden partir. La silla vacía sigue esperando, aunque sé que no vas a volver. Cada vez que paso a su lado, algo dentro vuelve a doler, porque hay lugares que guardan personas mucho después de su adiós, y algunas ausencias ocupan más espacio que toda una habitación. La última vez que te sentaste allí, nadie sabía que sería el final. Hablamos de cosas pequeñas como cualquier noche normal. Si hubiera sabido que era la última, me habría quedado un poco más, escuchando tu voz, tus consejos, intentando detener el tiempo al pasar. Las despedidas más difíciles son las que nunca reconocemos como tales. La silla vacía sigue esperando, aunque sé que no vas a volver. Y cada vez que paso a su lado, algo dentro vuelve a doler, porque hay lugares que guardan personas mucho después de su adiós, y algunas ausencias ocupan más espacio que toda una habitación. Anoche mi nieta preguntó por qué nadie se sentaba allí. Le conté historias sobre su bisabuelo hasta verla sonreír. Y mientras escuchaba fascinada, sentí una paz que no esperaba encontrar, porque comprendí que mientras exista su historia, nadie se va de verdad. La silla vacía sigue esperando, pero ahora ya no la veo igual.
ya no representa solo una pérdida, también representa todo lo que me diste al amar. Porque la verdadera despedida de una persona no ocurre cuando deja este lugar, ocurre cuando dejamos de contar su historia. Y yo nunca voy a dejarla de contar. La silla vacía sigue junto a la mesa, pero cada vez que hablamos de ti, vuelve a ocuparse otra vez. Encontré una carta escondida en un viejo cajón y reconocí tu letra antes de leer una sola palabra. Habían pasado tantos inviernos que casi olvidé que estaba allí. Entre facturas, fotografías viejas y cosas que nunca volví a abrir. El papel estaba amarillento, doblado por el peso del tiempo. Pero cuando vi tu nombre escrito, algo volvió a latir por dentro. Hay recuerdos que duermen años hasta que encuentran la forma de despertar. La carta del cajón sigue hablando, aunque tu voz se haya marchado ya. Y cada palabra escrita en tinta todavía me logra abrazar. Porque algunas personas dejan amor escondido entre líneas y papel. Y aunque la vida siga avanzando, siguen encontrándonos después. Decías que estabas orgulloso, aunque nunca lo dijiste en voz alta. Hablabas de mis hijos pequeños y de cuánto amabas nuestra casa. Leí cada frase lentamente, como quien teme llegar al final, porque sentía que por unos minutos volví a tenerte aquí una vez más. A veces una sola página puede contener una vida entera. La carta del cajón sigue hablando, aunque tu voz se haya marchado ya. Y cada palabra escrita en tinta todavía me logra abrazar. Porque algunas personas dejan amor escondido entre líneas y papel. Y aunque la vida siga avanzando, siguen encontrándonos después. Mi nieta me encontró llorando mientras sostenía aquella carta y me preguntó si te extrañaba. Le respondí: todos los días del alma. Entonces se sentó junto a mí
y leyó algunas líneas también. Y por un instante 3 generaciones compartieron el mismo recuerdo a la vez. La carta del cajón sigue hablando y ahora sé por qué apareció, para recordarme que el amor verdadero nunca conoce a Dios, porque los años pueden llevarse personas, pero jamás lo que nos dieron al amar. Y algunas cartas siguen llegando, mucho después de haber sido enviadas. Encontré una carta escondida en un viejo cajón, y por unos minutos volví a escuchar tu corazón. El viejo reloj de bolsillo dejó de funcionar hace años, pero todavía sabe detener el tiempo. Mi abuelo lo llevaba siempre consigo, guardado cerca del corazón. Lo sacaba despacio algunas tardes, como si sostuviera algo sagrado entre sus manos. La tapa estaba llena de rayones, ganados en décadas de trabajar, y cada marca parecía esconder una historia que jamás llegó a contar. Algunas cosas dejan de avanzar, pero nunca dejan de tener valor. El reloj de bolsillo sigue detenido, marcando una hora que nunca olvidaré. Y cada vez que lo abro en silencio, vuelvo a encontrarme con él. Porque hay recuerdos que no envejecen ni aprenden a desaparecer, se quedan viviendo entre nuestras manos, mucho después del ayer. Recuerdo cuando me lo mostró, sentados junto al viejo granero. Dijo: el tiempo es lo único que nunca podrás recuperar luego. Yo era joven y no entendía por qué hablaba con tanta seriedad, hasta que los años comenzaron a correr más rápido que mi voluntad. La juventud cree que tiene tiempo infinito. La vejez sabe que cada minuto importa. El reloj de bolsillo sigue detenido, marcando una hora que nunca olvidaré. Y cada vez que lo abro en silencio, vuelvo a encontrarme con él. Porque hay recuerdos que no envejecen ni aprenden a desaparecer, se quedan viviendo entre nuestras manos, mucho después del ayer. La semana pasada mi nieto me preguntó por qué nunca intenté repararlo. Lo miré sonriendo mientras respondía: porque no está roto en realidad. Hace años dejó de marcar las horas
y empezó a marcar recuerdos. Entonces lo sostuvo entre sus dedos, como si pudiera escuchar el pasado respirar. El reloj de bolsillo sigue detenido, pero me enseñó algo al final. No importa cuánto tiempo tengamos, sino cómo decidimos amar. Porque todos los relojes se detienen cuando termina nuestro caminar, pero el amor que dejamos en otros sigue avanzando mucho más allá. El viejo reloj de bolsillo dejó de funcionar hace años, pero cada vez que lo abro, vuelve a latir una vida entera. La vieja escopeta sigue sobre la chimenea, cubierta de polvo, recuerdos y años. Mi abuelo la colgó y una tarde, cuando decidió dejar de cazar, dijo que había pasado suficiente tiempo persiguiendo cosas que no podía guardar. Desde entonces quedó observando cada invierno y cada estación, como un testigo silencioso de nuestra pequeña historia familiar. Hay objetos que dejan de servir, pero nunca dejan de significar. La escopeta sobre la chimenea sigue allí, como una fotografía hecha de acero y madera, recordándome a los hombres que vinieron antes y a todo lo que dejaron detrás. Porque el verdadero legado de una familia no se guarda bajo llave ni en un cajón, vive escondido en las historias que pasan de generación en generación. Recuerdo sentarme junto al fuego, escuchando relatos del pasado, historias de sequías, de tormentas y de tiempos mucho más complicados. Mi abuelo siempre terminaba diciendo: lo importante nunca fue ganar, lo importante es volver a casa con alguien a quien abrazar. Los años borran muchos detalles, pero nunca las lecciones verdaderas. La escopeta sobre la chimenea sigue allí, como una fotografía hecha de acero y madera, recordándome a los hombres que vinieron antes y a todo lo que dejaron detrás. Porque el verdadero legado de una familia no se guarda bajo llave ni en un cajón, vive
Vive escondido en las historias que pasan de generación en generación. Anoche mi nieto me preguntó por qué nunca la había bajado de allí. Le respondí sonriendo despacio, porque ya no es una herramienta para mí. Ahora es un recuerdo de quienes me enseñaron a vivir. Y vi en sus ojos la misma curiosidad que alguna vez vivió dentro de mí. La escopeta sobre la chimenea sigue allí, mientras otro invierno vuelve a llegar. Y cada vez que el fuego ilumina su silueta, algo del pasado vuelve a respirar. Porque algunas personas se marchan, pero jamás dejan de acompañar, mientras exista alguien que recuerde su historia. Nunca terminarán de partir. La vieja escopeta sigue sobre la chimenea, pero ya no guarda balas, guarda generaciones enteras de amor. Todavía recuerdo aquella ventana del hospital, porque fue la última vez que vi tus ojos mirar el amanecer. La noche había sido larga, llena de máquinas y preocupación, pero tú seguías sonriendo despacio, intentando tranquilizar mi corazón. Me preguntaste por los nietos, por la cosecha y por el viejo perro también, como si aún tuvieras toda una vida adelante, aunque ya sabías más que nadie lo que venía después. A veces los más fuertes de la familia son los que más dolor esconden. La ventana del hospital sigue en mi memoria como una fotografía imposible de borrar, porque fue allí donde entendí lo que realmente significa amar. No es quedarse cuando todo es fácil, ni cuando el camino invita a seguir. Es sostener una mano temblando cuando el mundo empieza a despedirse. El sol apareció lentamente, pintando de oro la habitación, y por un instante pareció que el tiempo había decidido tener compasión. Me hablaste de cosas sencillas, de errores que no debía repetir, y me dijiste cuida bien de tu familia, porque al final es lo único que queda aquí. Hay consejos que entendemos de inmediato,
desierto y otros que nos acompañan toda la vida. La ventana del hospital sigue en mi memoria como una fotografía imposible de borrar, porque fue allí donde entendí lo que realmente significa amar. No es quedarse cuando todo es fácil, ni cuando el camino invita a seguir. Es sostener una mano temblando cuando el mundo empieza a despedirse. Todavía recuerdo la última mirada, más clara que cualquier fotografía. No había miedo en tus ojos, solo una extraña serenidad, como si estuvieras viendo algo hermoso más allá de aquella habitación. Y por primera vez en mi vida fui yo quien necesitó tu valentía. La ventana del hospital sigue en mi memoria, pero ya no me rompe como antes. Ahora me recuerda que tuve la suerte de compartir el camino con alguien tan grande, porque algunos hombres se convierten en leyendas sin escribir libros ni buscar fama, solo amando a su familia cada día, hasta el último amanecer de su alma. Todavía recuerdo aquella ventana del hospital, porque allí aprendí que el amor verdadero nunca se despide del todo. El número de teléfono sigue guardado en mis contactos, aunque sé que nadie volverá a responder. Cada vez que compro un teléfono nuevo, lo transfiero sin pensarlo dos veces, como si borrar esos 10 números fuera aceptar algo que todavía duele. A veces aparece entre mis contactos, justo cuando estoy buscando a alguien más, y por un segundo olvido la verdad, antes de que el silencio me la vuelva a recordar. Hay despedidas que acepta la mente, pero el corazón tarda mucho más. El número que ya no existe todavía vive dentro de mí, y algunas noches quisiera llamarte solo para escucharte decir mi nombre otra vez, porque hay personas que se convierten en hogar sin importar dónde estén, y cuando se marchan de este mundo una parte de nosotros se va con ellas también. A veces tengo buenas noticias que todavía quisiera compartir, como cuando nació tu bisnieta o cuando mi hijo logró sonreír. Y por costumbre tomo el teléfono, como hice durante tantos años, hasta que recuerdo
esta vez la distancia es demasiado grande para llamarnos. La costumbre es otra forma del amor, negándose desaparecer. El número que ya no existe todavía vive dentro de mí, y algunas noches quisiera llamarte solo para escucharte decir mi nombre otra vez. Porque hay personas que se convierten en hogar sin importar dónde estén, y cuando se marchan de este mundo una parte de nosotros se va con ellas también. Anoche mi nieto me preguntó por qué seguía guardándolo aún. Le mostré tu nombre en la pantalla mientras intentaba encontrar la explicación. Entonces le dije, porque algunas personas merecen quedarse para siempre. Y él asintió en silencio, como si hubiera entendido más de lo que imaginé. El número que ya no existe seguirá guardado hasta el final. No porque esperé que contestes, sino porque me recuerda cuánto te llegué a amar. Porque la muerte puede llevarse una voz, pero nunca todo lo que dejó. Y mientras vea tu nombre en mi pantalla, seguirás encontrando la forma de volver. El número de teléfono sigue guardado en mis contactos, y todavía me cuesta creer que ya no puedo llamarte. El viejo reloj de la cocina sigue marcando las horas, pero desde que te fuiste el tiempo nunca volvió a sonar igual. Estaba colgado sobre la mesa donde compartíamos el pan, marcando silenciosamente los años que creíamos no terminar jamás. Lo escuchaba cada madrugada mientras tú preparabas café, y sin saberlo aquel tic-tac constante se convirtió en parte de mi piel. Hay sonidos tan cotidianos que solo extrañamos cuando desaparecen. El reloj de la cocina sigue latiendo como un corazón que se niega a olvidar, y cada segundo que sigue avanzando me lleva de vuelta a nuestro hogar. Porque algunos momentos no terminan, aunque los años los quieran borrar. Se quedan viviendo entre las paredes de los lugares donde aprendimos a amar. Recuerdo las cenas de invierno, cuando la familia llenaba el salón, las risas mezclándose con historias que hoy guardo dentro del corazón.
Y mientras el reloj seguía avanzando, nadie pensaba en el final, porque la felicidad verdadera siempre parece algo normal. Nadie sabe que está viviendo recuerdos hasta que esos días se vuelven pasado. El reloj de la cocina sigue latiendo como un corazón que se niega a olvidar. Y cada segundo que sigue avanzando me lleva de vuelta a nuestro hogar, porque algunos momentos no terminan, aunque los años los quieran borrar. Se quedan viviendo entre las paredes de los lugares donde aprendimos a amar. Ayer mi nieta se quedó observándolo, preguntando por qué era tan especial. Le dije, porque escuchó toda nuestra historia y nunca dejó de acompañar. Entonces apoyó su mano sobre la mesa, igual que lo hacías vos al hablar. Y por un instante sentí que el tiempo acababa de dar marcha atrás. El reloj de la cocina sigue latiendo y ahora entiendo lo que quiso enseñar, que la vida nunca se mide en años, sino en personas a quienes amar. Porque todos los relojes siguen andando, aunque alguien tenga que partir. Pero el amor que dejan los buenos hombres siempre encuentra la forma de seguir. El viejo reloj de la cocina sigue marcando las horas y cada tic-tac todavía pronuncia tu nombre. El viejo espejo sigue colgado en el pasillo, y cada vez que paso frente a él te encuentro un poco más. Cuando era niño te veía allí, acomodando tu sombrero antes de salir, revisando tu camisa de trabajo, como cualquier mañana común y feliz. Nunca imaginé que algún día ese mismo espejo me mostraría a mí, con las mismas canas en las sienes y la misma forma de sonreír. El tiempo tiene maneras silenciosas de unir generaciones. El espejo del pasillo sigue hablando, aunque nunca pronunció una palabra, porque cada vez que miro mi reflejo encuentro algo de vos en mi mirada. Y entiendo que algunas personas nunca terminan de partir, simplemente continúan viviendo en quienes ayudaron a construir.
Me detuve unos segundos antes de salir hacia la ciudad, y por primera vez vi claramente todo aquello que me dejaste al marchar. No fueron tierras ni riquezas, ni grandes cosas para recordar. Fue la paciencia, la honestidad y la fuerza para continuar. Las mejores herencias de la vida no pueden guardarse en un banco. El espejo del pasillo sigue hablando, aunque nunca pronuncie una palabra, porque cada vez que miro mi reflejo encuentro algo de vos en mi mirada, y entiendo que algunas personas nunca terminan de partir, simplemente continúan viviendo en quienes ayudaron a construir. Ayer mi nieto pasó corriendo y se detuvo frente al espejo también. Sonrió exactamente igual que yo cuando tenía su edad aquel ayer. Entonces sentí un nudo en el pecho mientras lo veía marchar, porque por un instante observé 3 generaciones reflejadas en el cristal. El espejo del pasillo sigue hablando y ahora comprendo la verdad. La vida nunca se trata de quedarnos, sino de saber qué vamos a dejar. Y si algún día alguien me busca cuando yo tampoco esté aquí, espero aparecer en una sonrisa como vos apareces hoy en mí. El viejo espejo sigue colgado en el pasillo y cada mañana me recuerda de dónde vengo.